Literatura latina, 27 de octubre, módulo 2. Bien. Entonces, ahora sí, la Sibila va a estar lista para guiarlo. Estábamos aquí, no, sí, tras esto se ejecuta, sí. ¿Quién quiere partir? Quizás Valentina, que no la hemos hecho trabajar todavía. Ok, yo Bien. puedo. Y si puedes aparecerte, mejor todavía. No creo, ¿No? profesor, me desperté hace nada. De hecho, perdón por no llegar a la primera hora, pero fue una noche un poco agotadora y me Ya. desperté así recién. Ah, ya, pero no por culpa mía, por culpa de... No, le agradezco que no fuera por culpa suya. Ya. Ya, perfecto. Parte nomás entonces, de aquí donde dice tras esto. Ok. Tras esto se ejecuta sin demora el plan de la Sibila. Honda caverna abre cercanas sus enormes fauces, roca viva cercada por las aguas del negro lago y por la selva umbría. No hay ave que transvuele impune nunca la cueva. Tan mortífero veneno es el que expira de su negra boca, infestando la altura. Así es su nombre, pues para el griego es el Averno, Aorno. Allí presenta Eneas lo primero a la sacerdotisa 4 érales de negros lomos. Ella riega el vino sobre sus frentes, y un mechón que corta de entre las astas por primicias quema sobre el altar, con súplicas a Hécate, grande en el cielo y grande en el Erebo. Les hincan otros el cuchillo y cogen la tibia sangre en páteras. Eneas una borra de negro vellocino en honor de la madre de las furias, y de su hermana prepotente inmola, y a ti una vaca estéril, Proserpina. Luego improvisa para el rey Estigio nocturnas aras y en sus llamas pone enteras las entrañas de las víctimas, que baña con aceite mientras arden. Y de pronto, al brotar la luz primera del sol, baja los pies, rebrama el suelo y entre luces los árboles se agitan. Canes aúllan al llegar la diosa. ¡Lejos! Al punto exclama la vidente. ¡Lejos de aquí, profanos! Salgan todos de los linderos del sagrado bosque. Y tú, adelante, desvaina el hierro. Ahora, Eneas, tu coraje, ahora pecho firme y valor. Solo esto dijo, y presa de furor, se precipita por la negra abertura cueva adentro. Y él, con paso resuelto, va en pos de ella. Oh dioses que imperáis sobre las almas, calladas sombras, flegetón y caos, vastedades de noche y de silencio. Cuando vi y escuché licencia, dadme para contar, misterios sumergidos en la tiniebla de la arcana hondura. Espera un poquito, para que alguien aquí nos resuma un poco esta entrada. Por ejemplo, Carlos. Bueno, después de haber hecho los funerales a Miceno, ya celebrados, entonces van a presentarse a la Sibila para cumplir todo lo prescrito por ella, es decir, llevarle el ramo de oro, que Eneas ya lo tiene por haberlo conseguido gracias a la ayuda de Venus, hacer los sacrificios que exige la Sibila. Espera, antes de eso, aquí se habla de una honda caverna, que Claro, según la mayoría de los críticos no hay que confundirla con la caverna anterior. O sea, serían dos cavernas distintas. Una es la caverna de la profecía, donde se habla que hay como una especie de laberinto, ¿ya? ¿no? Y como que la voz se amplifica y es como parte del santuario de Apolo, aunque no está claro si es físicamente conectado o está solamente como uno en un piso de arriba despegado del piso de abajo.
Entonces, Ok. una sería la caverna o el conjunto de cavernas, como el sistema de cavernas que sirve para la profecía, y en cambio otra sería la caverna como de acceso propiamente al mundo de abajo, ¿no? Que Sí, estaría como más cerca del lago, de este lago volcánico que es el Averno, ¿no? El lago Averno, donde no pueden trasvolar aves. Este verso que indica entre paréntesis, así es su nombre, pues para el griego es el Averno Aornon, sin pájaros. El paréntesis está, yo creo que mal puesto gráficamente, debería ser un paréntesis cuadrado, porque eso es técnicamente lo que se usa para indicar cuando un verso está siendo rechazado. Este verso con este paréntesis está siendo rechazado como una glosa, o sea, como un verso agregado a posteriori que no sería de Virgilio, ¿no? Porque solamente lo tiene uno de los antiguos manuscritos y lo tienen más manuscritos de los recientes, pero pareciera más bien como una glosa. Lo dice también la nota, tanto que se considera como una anotación. Eso sería una glosa, una anotación. Originalmente procedente de un comentarista que después ha sido incorporada. No, es un fenómeno que ocurre a menudo en la tradición manuscrita, que alguien anota un manuscrito, le pone una nota para explicar algo, y después el siguiente copista cree que eso es parte que eso es parte de la obra original y lo copia dentro del texto, ¿no? Y entonces las glosas, las notas, ¿no? Se insertan al texto. Pero no es que haya una absoluta seguridad que sea así, es siempre una cosa hipotética. perfecto, sí. Después sí viene el rito, como de invocación un poco a los dioses ínferos, ¿no? Claro. Básicamente, Los cuatro ¿quiénes son estos Herales, dioses? principalmente Hécate, Hécate, que, que preside la magia y las encrucijadas. ¿Cómo se ¿sí? llama Hécate en la mitología romana? Que prácticamente coincide con Proserpina, es la misma, Ya, es ok. el mismo personaje, sí. Claro, también se menciona al Erebo, pero más como lugar antes que como deidad propiamente. Sí, pareciera más bien un lugar, como lugar. Sí, Y se entonces por mencionan las eso furias. también las furias. Sí. Mm, sí, entonces, bueno, se sacrifican algunos animales específicos, Ujú. se corta el mechón, ¿no? Eso también es un rito típico de la invocación de los dioses ínferos, un mechón que está entre los cuernos de la vaca Claro. o de la cabra, en el segundo caso. Y Mm, una vez efectuados los sacrificios, comienza a brotar una luz, o sea, la luz del sol, y el suelo comienza a temblar y los animales se agitan. sí. Habla de, no, rebrama el suelo y canes aúllan. Eso. Ah, eso de los canes no es casual. También los canes son típicos de Hécate, como de la Ya. diosa del inframundo, ¿eh? Oh, y después viene esta exclamación, que es importante. Lejos, al punto exclama la vidente, lejos de aquí, profanos, salgan todos de los linderos del sagrado bosque. Y Sí. tú adelante desenvaina el hierro. Ahora, Eneas, tu coraje, ahora pecho firme y valor. Le está diciendo a los compañeros de Eneas, ustedes no pueden entrar, pero tú, Eneas, prepárate porque vas a ingresar a los infiernos. Oh, y entonces esto calza muy bien con ese discurso que hacíamos antes acerca de la religión, Mistérica, claro, mistérica. Claro, esa es propiamente la exclamación que hace el que inicia a la persona los misterios, porque dice lejos, claro, lejos id profani. Muéstrame un poquito el latín un para que veamos la segundo, fórmula. Ahí, lejos al punto lejos. y acá. Procul, claro, procul o procul este profani, ¿no? Que es como una fórmula ritual. Lejos, procul sería lejos. Lejos Proques estéis de luz. profani, los profanos,
Los profanos significa los no iniciados, ¿no? Los que no son iniciados tienen que todos irse. Por supuesto que no están ahí físicamente los profanos. Ya es claro que esta exclamación se hace en un momento en que tampoco están los compañeros de Eneas físicamente. Es ritual, la invocación, a priori habían sido excluidos todos los profanos. Entonces también cuando se hace en el ritual mistérico, no es que haya profanos que se tengan que ir en ese momento, ¿no? Sino que se, digamos que se sobreentiende que ya están ahí solamente los que están autorizados, ¿no? Y claro, entonces aquí se ve claramente como la suma de los dos factores, ¿no? Primero vienen todos los ritos tradicionales de la religión arcaica, de la vaca estéril, de cortar el mechón, etc. Y de pronto viene en cambio este elemento que es distinto, que es de la religión mistérica, ¿no? Que es solamente para los iniciados. Y después vuelve al tema arcaico, ¿no? De Eneas, que tiene que desenvainar la espada, ¿no? Solamente que después la sacerdotisa le dirá que la espada es inútil, porque esas, digamos, son sombras, pero en el fondo es simbólica de que él tiene que armarse de valor, ¿no? En la antigua figuración de Odiseo, Odiseo tenía efectivamente que asustar con la espada a las almas para que no se acercaran a beber de la sangre de los sacrificios antes que él le diera permiso. Él tenía que mantener orden con la espada para que se fueran acercando a tomar la sangre según él lo permitiera, ¿no? Pero aquí pasa a ser simplemente un símbolo, es como con el coraje tiene que, como que tiene que adentrarse en el reino de la muerte, que es asustante, ¿no? Y después viene como invocación, aquí hay como una especie de nueva invocación, aquí es Virgilio quien habla, ¿no? En el verso 264, ¿no? Él mismo está invocando a los dioses, a los propios dioses del más allá, Caos y Flegetonte, etc., para que le den permiso, ¿no? Para que le den permiso de contar misterios, ¿no? Sumergidos. Misterios, bueno, en realidad lo agrega el traductor, ¿no? El texto dice, sit mi fas audita loqui. O sea, las cosas oídas que me sea lícito, ¿no? Contarlas. Pandereres, o sea, publicar, ¿no? Las cosas, él se da cuenta, se está justificando en definitiva, ¿no? Porque en estricto rigor no se podrían publicar estas cosas que son solamente para los iniciados, ¿no? Entonces le está pidiendo permiso a los dioses para que le den una licencia especial de publicarla. Numine vestro, por vuestro. El numen es como la potencia del dios, no la potencia divina. Fas es la que aparece acá, sit mi fas audita loqui. Fas es la palabra técnica que indica la ley divina, o sea, a diferencia del ius, que es como la ley humana, ¿no? El fas es la ley divina, que no puede, evidentemente no puede cambiar, ¿no? Claro, lo que aquí dice licencia, etcétera, claro, no hay una palabra como específica que traduce fas, que en cambio es una palabra técnica, como la ley divina, el derecho divino. Y aquí, entonces, bueno, después de esta invocación, ya parten, ¿no? Entran en el camino de los infiernos. No sé si quieres seguir tú, Valentina. Bueno, Ya. ¿Prefieres el latín o el español? No sé. español. Por ahora español. Es muy temprano para el latín. Espera, léenos Ok. solamente, espera, disculpa, vuelve al latín solamente un verso. Ujú. Iban Topsku, que el verso con que empieza, también es uno de los versos como que él trabaja, como que trabaja con especial cuidado, porque aquí está empezando el relato del viaje, ¿no? Al ultratumba. Iban ¿Pero quiere que lo Topsku. lea? No, yo lo leo, para leerlo en Ah, mi por favor.
y solamente un verso, iban obscuri sola sub nocte perumbram. Literalmente, iban oscuros bajo la noche solitaria por la sombra, ¿no? Ujú, Está aquí el procedimiento retórico que el traductor logra traducir de algún modo, oscuros, y literalmente iban oscuros bajo la noche solitaria. Hay una inversión entre lo que le da como atmósfera al verso, es la inversión entre el atributo que se refiere al sujeto y el atributo que se refiere a la noche, ¿no? O sea, ellos iban solos, pero se dice que la noche es sola, en la noche solitaria, ¿no? La noche es oscura, pero se dice que ellos eran oscuros. Iban oscuros en la noche solitaria por la sombra, etcétera, por las casas vacías de Dite y los reinos sinanes. Bien, sigue nomás con el español. Ok. Oscuros en la noche solitaria, cruzaban entre sombras la vacía mansión de Dite, sus desiertos reinos, como senda de bosque en la que esparce amortiguada luz la luna incierta. En el cielo invadido de penumbra, cuando la noche el mundo descolora, a la entrada del orco, en el vestíbulo asientan su cubil los vengadores, remordimientos, el dolor, las pálidas enfermedades, la vejez doliente, el miedo, el hambre que aconseja crímenes, la miseria deforme y espantables, el trabajo y la muerte, con su hermano el sueño y las culpables complacencias del corazón impuro. Al frente habitan la mortífera guerra, la Euménides en sus lechos de hierro, y la discordia, ciñendo insana las viperias crines, con sanguinosas vendas. Surge al medio, ingente un olmo añoso de anchas ramas, sombrío asiento de los sueños vanos, que al dorso de sus hojas se acurrucan mil formas, además de horrendas fieras. Se alojan a la entrada los centauros, las cecilias biformes, Briareo, el de 100 brazos, sibilante y torva, la hidra de Lerna, y vomitando llamas, la quimera, las fétidas arpías, la górgona y el monstruo de 3 cuerpos. Con súbito vapor la espada Eneas saca y presenta la acerada punta al tropel que se acerca, y si advertida no la avisara la sibila que eran solo tenues fantasmas volanderos sin cuerpo, inconsistentes, a mandobles hubiera arremetido en el vacío. Hasta ahí. Esa es como la primera escena, ¿no? O sea, después de la escena inicial en que se encaminan en esta oscuridad, aparecen como los primeros personajes. Hay como un elenco de personajes. Yo creo que Vicente podría resumirnos estos personajes. Que es una lista bastante densa, ¿no? Pero podrías resumirlo un poco. Sí, podría. ¿Quién está compartiendo pantalla, Carlos? Sí. Ahí. El cura. Los personajes, parte ahí arriba, en Callada Sombra, Reggaetón y Caos, que son. No, espera. Esos son como los dioses que él invoca. No, es como los dioses infiernos que él invoca, como en la invocación inicial, ¿no? Después los personajes empiezan un poquito más abajo. Baja un poquito, Carlos. Ahí, a la entrada del orco, en el vestíbulo. O sea, hay como una zona donde se accede, un acceso, un vestíbulo, como en la Domus romana no había una sala como de entrada. Y entonces aquí hay toda una serie de personajes espantosos, ¿no? Claro, al final, que son estos conceptos? La entrada del orco, en el vestíbulo, asientan su cubil los vengadores, remordimientos, el dolor,
las pálidas enfermedades, la vejez doliente, el miedo, el hambre, la miseria, el trabajo y la muerte, el sueño y las culpables complacencias, el corazón impuro. Al frente habitan la guerra, las Euménides y la discordia. ¿Cómo podría resumir quiénes son todos estos personajes? ¿Qué son? Son, al final, puede ser que no sea el concepto más correcto, pero son como las enfermedades del alma y además de los dolores, los dolores como terrenales del hombre. Claro, o sea, en otras palabras, son como personificaciones, ¿no? Claro, Antes de los monstruos mitológicos, porque después viene un elenco de monstruos mitológicos, ¿no? Aquí también como que se juntan dos elementos, si quieren, uno más arcaico, ¿no? Están como los monstruos mitológicos, pero también hay mucho de como personificación, ¿no? Son las enfermedades, o sea, todas las cosas todos los males y dolores físicos o también morales que aquejan a las personas y después lo llevan a la muerte, ¿no? Todo lo que lleva a la muerte está aquí sintetizado, ¿no? claro. Y bueno, Eneas se lanza como para combatir contra estos monstruos, sobre todo los segundos, ¿no? Los monstruos mitológicos con los que habían combatido los héroes antiguos, etc. Pero la Sibila lo avisa de que Pero, ella, que es la misma que antes le había dicho saca la espada, ¿no? Saca la espada como para estar listo para el combate. Ahora tiene que, en cambio, saber que le tiene que no se preocupe tanto porque son solo tenues fantasmas, volanderos, sin cuerpo, inconscientes, amandobles, hubiera arremetido en el vacío. claro, es inútil intentar herirlas con la espada, ¿no? O sea, en otras palabras, va a ser una tarea como espiritual la que le toca, ¿no? Todos estos monstruos, digamos, no se pueden enfrentar físicamente, sino que es Además, un itinerario místico, claro, espiritual, ¿no? y que está conectado con el tipo de personificaciones que hace. O sea, el miedo no se gana con la espada, sino que es una cosa como más espiritual. ¿Quién Claro. diría? Claro, seguramente esto es parte como de la instrucción iniciática, ¿no? Al iniciado se le explica que evidentemente todo esto es una batalla que no puede ganarse en un plano físico, ¿no? Es una batalla, es una guerra espiritual, es una aventura espiritual, ¿no? Todo esto entonces es como alegórico, ¿no? Una alegoría. Claro. Sigue nomás, quizás se cansó Valentina. ¿Quiere seguir María José? De aquí parte la senda que conduce al Tártaro Aqueronte, vasta ciénaga que en turbios remolinos lanza hirviente su arena contra el Cosito. Horrendo el barquero que vela junto al río, Caronte, el viejo horriblemente escuálido, tendida sobre el pecho se enmaraña la lengua barba gris. Inmobles miran sus ojos, dos centellas. Desde el hombro cuelga de un nudo su andrajoso manto. Largo varal empuña y con la vela hábil maniobra al trasbordar los cuerpos en el mohoso esquife. Ya es anciano, mas su vejez de Dios garbea airosa. En ciega confusión se remolina en la playa hacia él la inmensa turba. Hombres, mujeres, valerosas sombras de héroes difuntos, párvulos y vírgenes, jóvenes entregados a la pira a vista de sus padres. No son tantas las hojas en las selvas desprendidas que el primer frío del otoño caen, ni las aves que llegan a la orilla desde el confín del mar formando nube, cuando en fuga las pone el crudo invierno hacia tierras del sol. Almas dolientes, que todas ruegan por pasar primeras, con igual ademán, manos tendidas en ansia eterna de la opuesta playa.
mas el rudo barquero las escoge unas ahora, otras después, y lejos a las demás dispersa por la arena. Pasmado Eneas, de razón pregunta: ¿qué significa, oh virgen, el tumulto hacia el río? ¿Qué quieren esas almas? ¿Y conforme a qué ley se quedan unas y otras ya bogan por las negras ondas? Dale enjuta respuesta la Sibila: hijo de Anquises, de celeste alcurnia, besa el cosito y la laguna Estigia, por quien juran los dioses, juramento que no falla jamás. Toda esta turba es la infeliz partida de insepultos. El barquero es Caronte, los que bogan los al fin sepultados. No es posible pasar el ronco estero hacia la horrenda eterna playa, si antes su descanso no han logrado los huesos en la tumba. 100 años vagan revolando en torno de esta orilla. Al fin de ellos se los deja que vengan a cruzar el río ansiado. Contiene el paso Eneas y se absorbe suspenso y caviloso, el alma herida por tan injusta suerte. Allí a Leucaspis y al timonel del barco Licio Orontes, penosos ve sin honras funerarias, mientras con él surcaban desde Troya el mar ventoso, furibundo el austro hombre y nave sepultó en las aguas. En este punto iba llegando Eneas Palinuro el piloto, el que en la última travesía de Libia halló muerte, cayendo al mar mientras observa el cielo. No bien distingue entre la espesa sombra su doliente semblante. Palinuro, exclama al punto Eneas, ¿quién ha sido el dios que de nosotros te arrancara hundiéndote en el mar? Habla, que Apolo, quien jamás me engañó, solo contigo defraudó mi confianza, al afirmarme que incólume en los mares llegarías a la Ausonia ribera. Ay, que si premie la fe que tuve en él. Ay, que así premie la fe que tuve en él. Hijo de Anquises, ni a ti ha engañado el trípode de Apolo, responde, ni fue el dios el que me hundiera. Yo fui quien, al partirse el gobernalle, por no sé qué violencia, el que yo hacía custodio fiel, marcando la derrota caí con él al mar. Y te lo juro por el áspero Ponto, fue mi angustia, no por mí, sino el ver a tu navío sin timón, sin piloto, ante el embate de las crecientes olas. Por 3 noches, 3 invernales noches, sobre el agua violento el noto me arrastró flotando en la extensión sin fin. Al cuarto día, suspendido en la cresta de una ola a Italia columbre. Ya, poco a poco nadaba a tierra, estaba ya en seguro, cuando gente cruel, viendo las ansias con que, apesgado por mojadas vestes, trababa con las uñas los cantiles, pensó que era yo presa de valía, y el hierro me clavó. Y ahora flota mi náufrago cadáver, que en la playa baten las olas al compás del viento. Oh, por la luz y el aura que jocundas bañan el claro cielo, por tu padre, por Iulo, con quien se acrece tu esperanza. Sálvame de estos males, jefe invicto. Echa tierra mi cuerpo, rebuscándolo en el puerto de Velia, como puedes, o si es que para ello te descubre algún camino tu celeste madre, ya que es imposible creo que estuvieras listo a emprender tan ardua travesía por la Estigia laguna si los dioses no miraran por ti. Tiende la mano a este infeliz, llévame contigo por el río, así al menos en la muerte tendré descanso en plácidas moradas. Así habló, mas le enrostraba la Sibila. ¿De dónde a ti deseo tan insano, Palinuro? O que mirar pretendas tú el insepulto, las estigias aguas, el río aterrador de las Euménides, y sin venia pisar la eterna orilla. Desiste ya, los hados de los dioses no esperes doblegar con llantos y súplicas, mas retén este alivio tu desgracia, por prodigios celestes impelida vendrá de lejos la comarca entera a aplacar tus cenizas, en el túmulo que habrán de alzarte, anuales sacrificios harán en honor tuyo, y para siempre se llamará aquel sitio Palinuro. Templas su ansiedad con tal promesa, que un tanto calma su interior quebranto, y hoy la tierra se goza con su nombre. Hasta ahí. Hasta ahí. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Le toca a Valentina Lagos.
no da señales de vida. Bueno. Le toca entonces quizás a Victoria. Aquí Eneas llegó a bajar al Hades y está al frente del río que las almas tienen que cruzar. Cuando se encuentra con Palinuro, que le pide que lo lleve al otro lado, pero Primero está, antes de Palinuro, está la pregunta, ¿no? O sea, Eneas, que es todo parte de este itinerario iniciático, Eneas, que es el que es iniciado, ve algo y entonces necesita preguntar, ¿no? ¿Qué cuando está dice pasando? Él significa ve oveja en el toda tumulto. una masa de gente que quiere cruzar ahí y este barquero que embarca a personas, ¿no? Pero no entiende bien la situación, ¿no? Y entonces pregunta. Y entonces la Sibila, que es la mistagoga, no le contesta. Y le explica, ¿no? Él le explica qué está Que pasando. la multitud son los insepultos, los que todavía no han recibido los ritos funerarios. Claro, claro. Como que intentan, como que piden pasar, pero no pueden pasar. Entonces, de nuevo, es una insistencia sobre los ritos funerarios. No es posible que crucen sin haber sido debidamente sepultados y tienen que vagar 100 años, ¿no? 100 años en torno a esa ribera. Y aquí, bueno, se recuerdan algunos de los héroes troyanos, ¿no? Leucaspi, Oronte, ¿no? Pero después la escena se concentra en Palinuro. Ahí hay como todo un diálogo, ¿no? Todo un diálogo con Palinuro. ¿Y qué les cuenta Palinuro? Si Eneas lo puede cruzar por el río. Primero le cuenta su historia, ¿no? Porque Eneas, ¿Cómo murió? claro, cómo murió, porque Eneas dijo que dice que Apolo le había dicho, la profecía decía que él iba a llegar a Italia, efectivamente, y en cambio parece que mintió, que no llegó. Pero Palinuro le explica que sí llegó, ¿no? Que él cayó al agua, pero no murió ahogado, sino que logró desembarcar. Solamente que una vez desembarcado, después lo mataron. De manera que es verdadera la profecía. Él logró llegar vivo a Italia, pero no duró mucho, ¿no? Lo mataron enseguida. Claro, y entonces él le pide que lo sepulte o en alternativa que... Que lo arrastre por el río cuando él esté cruzando. O sea, en otras palabras, que lo suba al barco. Claro, que lo suba al barco cuando él lo esté cruzando y así a corte, no habrá que esperar, no habrá que esperar que alguien lo sepulte porque Eneas lo podría embarcar, pero la Sibila, en cambio, le quita toda ilusión de eso, ¿no? Le dice, ese verso también pasó a ser después conocido, de sine fata deum flectis sperare precando. O sea, deja de esperar con la súplica cambiar, ¿no?, los hados de los dioses. Este verso le creará después a Dante una duda teológica cuando él irá entrando al purgatorio con Virgilio. Entonces le pedirá cuentas Dante a Virgilio de este verso, porque este verso parece contradecir el concepto mismo del purgatorio, que pueda cambiarse como el destino de los difuntos mediante la oración, ¿no? Mientras que todo el concepto del purgatorio está basado en que, digamos, en que las oraciones de los vivos sí pueden influir en el trayecto de los difuntos, ¿no? De manera que Virgilio está obligado a darle toda una explicación teológica aquí a Dante de por qué la Sibila dice esto, ¿no? Esto también para decir que el valor que le da Dante después a Virgilio
como si fuera un texto sagrado, ¿no? Como si fuera casi como si fuera la Biblia, ¿no? Dante le pide razón. ¿Cómo es que la Sibila dice algo aquí que parece contrastar con la idea como de que el hado pueda cambiarse mediante la oración, ¿no? Y bueno, pero aquí simplemente la Sibila lo que dice es que no hay atajos, ¿no? Tendrá que esperarse la sepultura, según el rito prescrito, pero que se consuele, eso sí, porque eso ocurrirá, ¿no? O sea, que efectivamente le darán sepultura. Y bueno, hay que recordar, para entender por qué es importante todo el episodio de Palinuro, además evidentemente del concepto central que Virgilio quiere expresar, la necesidad de la liturgia fúnebre, también está como el deseo también de ensalzar el lugar, ¿no? El lugar mismo que es donde él vive, el Cabo Palinuro, cerca de Miceno también, es donde él tenía la finca que le había regalado Mecenas y por lo tanto la gente del lugar habían llegado a ser sus vecinos. De manera que son personajes también importantes para el folclore local, digamos, ¿no? De campaña. Pero evidentemente el concepto principal es como la idea teológica de que es necesario efectivamente el rito fúnebre, no hay atajos y si las almas no tienen este rito están en un problema serio, tienen que vagar ahí 100 años, ¿no? Todo esto lo retomará después Dante, lo reelaborará en función de lo que será el embarque después de Caronte también en el infierno, él copiará también la escena de Caronte y después el trayecto por el purgatorio, ¿no? Los ritos que son necesarios también para la purificación y para la como indulgencia de las penas del purgatorio. Bueno, Dante en concreto lo aplica a la excomunión. Los que son excomulgados, los que mueren excomulgados, esta escena está como imitada de algún modo. Al comienzo del purgatorio no pueden entrar, si bien desembarcan a la isla del purgatorio, pero no pueden subir a la montaña del purgatorio para purgarse. Aquellos que han sido excomulgados, hasta que pase 30 veces el tiempo que han pasado en excomunión, ¿no? De manera que si bien ellos, claro, logran la salvación, si bien han sido excomulgados, pero tienen que pasar una sala de espera más larga. Ya es la 1, no sé si ya están cansados o quieren leer una escena más. Ustedes me dicen, ¿no? Tenemos prueba pronto. Ah, Así tienen que, prueba pronto. ¿De qué cosa? sí, antropología. Ah, de antropología. Ah, ya, No, entonces, ¿a qué hora empieza la prueba? No lo sé. Ah, 1:30, No, la clase empieza un poco después. un poco después. Ah, ya. Ya, bien, entonces lo vamos a dejar descansar un poquito para la prueba, sí, ya es tarde. Bien, y ya entramos aquí, así que por lo menos ya estamos al otro lado del río aquí o sea, cruzando en realidad, claro, en el momento que Dante ya se va a embarcar, falta ver cómo Caronte quiere, claro, impedirle el embarque, pero con la famosa rama de oro finalmente le permitirá embarcar y Eneas así cruzará el río. Bien. El viernes entonces tenemos, no tenemos a las expositoras del viernes, pero sí tenemos exposición programada para el viernes, que es la de Sofía, si no me equivoco. Sofía con, no recuerdo quién es la otra, que presenta, tenemos a Lucano. Así que Ovidio, en cambio, está como, lo corrieron a fecha por destinar. Bien. Que les vaya muy bien en la prueba, entonces. Muchas gracias. eso. Nos vemos el Gracias, jueves. profesor. Ah, sí, el jueves sí que sí. Sí, el jueves nos vemos para la traducción. Excelente. Muchas gracias. Ya, Chao. nos vemos. Chao.